La clínica de la doctora Elga Rivera patrocina esta sección. Y llegados a este punto comenzamos hablando y saludando como siempre a la doctora Elga Rivera. Elga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar por algo que en esta época del año además preocupa mucho. Dos cosas, el acné por un lado, pero por otro lado también las manchas en la piel, ¿no? Pues nos da para mucho, porque realmente el acné y las manchas son dos entidades de la piel o semipatologías, como le quieras llamar, que en la cara nos preocupa mucho, sobre todo a las mujeres, pero también hay muchos chicos que tienen manchas, porque esta moda de tomar el sol, que parece que se va marchando un poquito, pero no de todo, es muy perjudicial para nuestra piel. Sin comentarios sobre las degeneraciones de la piel o el cáncer de piel que también está ahí, pero además de eso también nos estropea pues nuestro aspecto realmente, o sea, estéticamente también daña mucho el sol en la piel. Entonces siempre intentamos retroceder en el tiempo con respecto al sol, por eso le llamamos fotorrejuvenecimiento al tratamiento con láser, porque es un fotorrejuvenecimiento, pues es un rejuvenecimiento a través de la luz, pero también para retroceder, para que nuestras células tengan un ADN normal y no degenerado. ¿Y esto funciona también con el acné? Pues con el acné funciona muy bien también, porque es diferente las luces que se usan en el acné que en las manchas. En las manchas son filtros, medianamente altos, en torno a los 560, 590 nanómetros, y tratamiento en casa con el silresorcinol, que es un producto que inhibe la tirosinasa, hace que la tirosina no se oxide y que no aparezcan esas manchas de nuevo. Pero cuando hablamos del acné estamos hablando de filtros más bajos, cuando hablamos de manchas hablamos de filtros de láser del espectro amarillo y rojo. Cuando hablamos de filtros para el acné hablamos de espectro azul. O sea, cuando vemos el color azul es porque estamos tratando zonas vasculares o acné. El acné, pues, es una investigación bastante reciente, que el 430 nanómetros, que es un filtro muy bajo, de frecuencia muy baja, produce un deterioro del germen que produce el acné. O sea, realmente mata el piógenes, por decirlo así. El piógenes es el germen que produce la infección del acné, y si está sometido al espectro de luz azul en 430 nanómetros, se muere, o sea, no crece, no lo deja crecer, lo elimina. Dependiendo de la intensidad del acné, pues habrá que hacer una o varias sesiones, lógicamente. Pero además, últimamente, nos apoyamos con luz de LED. El láser de LED es un láser de baja potencia, o sea, un láser terapéutico, pero que nos ayuda mucho, porque estabiliza mucho las manchas. En el caso del acné, también mejora mucho la cicatrización, pero sobre todo calma muchísimo la piel. Y en el acné hay un componente inflamatorio importante. Hay mucho enrojecimiento, y en las manchas muchas veces, sobre todo al ser tratadas, también hay ese componente inflamatorio. Con lo cual el láser de LED al final del tratamiento nos va a solucionar un poco el problema de la inflamación. Es que solo lo que te quería comentar, porque especialmente yo creo en el acné, al margen de matar el germen, queda lo que es el grano, lo que es la cicatriz. Las cicatrices y queda la inflamación. Primero la inflamación, que hay que curarla, hay que tratarla, hidratar mucho la piel, protegerla bien del sol, y después, si ese germen ha sido muy profuso o se ha extendido la infección a los tejidos de alrededor, un inciso, eso es lo que a mis pacientes le digo yo, que no se toquen, porque cuando se tocan, en vez de quedar en un poro solo la infección, se extiende a los poros de alrededor, y ahí es cuando se produce la necrosis de la piel. Hay acnés que son muy importantes y que ya va a haber una necrosis porque hay como que se licúa el tejido, pero un acné normal o de baja intensidad no tienen por qué quedar marcas. Está muy profuso en el momento, está muy inflamado, muy enrojecido, y está delicada la piel. La tratamos hidratándola y con mucho cuidadito, y no hay problema, no van a quedar cicatrices. Pero si le tocamos, sí que va a haber cicatrices, porque va a extender la infección a los tejidos de alrededor de donde está ese grano, va a extenderse a otros poros, y entonces es cuando el tejido, al estar uno y otro, se necrosa, y se necrosa y se licúa, y es como queda
el vacío en esa piel, queda el tejido hundido. Bueno, siempre se puede tratar después, cuando las personas que ya tienen esas cicatrices de acné, pues que sepan que tienen tratamiento. El tratamiento es con láser quirúrgico, un láser de CO2, que lo que nos hace es barrer una capa de piel, barrer una capa de tejido estropeado, por decirlo así, de tejido cicatrizal, de tejido fibroso, y producir un colágeno nuevo. Lo que pasa que este proceso es lento. Normalmente para producir un colágeno nuevo se necesitan mínimo de 3 a 6 meses, y cuando hay muchas cicatrices, pues 1 o 2 sesiones, a la segunda sesión a los 6 meses o al año se puede volver a incidir sobre el tejido. Pero en general, si la cicatriz es reciente, si está inflamado todavía, con un láser con una luz pulsada y con un láser de LED va a ser suficiente para cicatrizarlo. Pues sin duda una información que servirá de mucho, porque hay muchísima gente que seguro que no sabe que se puede combatir las manchas y el acné también, que yo creo que era un tema que todavía no habíamos tocado, Elga, aquí en el programa. Yo en otoño siempre toco el tema de las manchas, por supuesto, y el acné porque se reactiva con el calor del verano, pero sobre todo las manchas, porque las manchas es indudable que el 99% de las manchas son producidas por el sol. Entonces, Elga, pues nada más, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta Adiós. la semana que viene. Hasta la semana. La clínica Doctora Elga Rivera realiza las terapias más avanzadas en lifting sin cirugía, con biorregenerantes, CO2 e hilos tensores para el tratamiento personalizado de la flacidez y el envejecimiento facial. Doctora Elga Rivera. Soluciones médicas para problemas estéticos. En calle Uruguay 5, 986 22 98 95.